entonces el miércoles por la noche les monto las notas y la grabación del video, listo. Para que el mismo jueves los que quieran puedan revisar el examen y cosas así, jueves y viernes como hemos hecho. Listo, entonces arrancamos. Paso al modo de presentación. Bien, entonces les recuerdo que los polinomios de Hermite o las funciones de Hermite, pero en general uno los llama polinomios, son una solución a la siguiente ecuación diferencial que se conoce con el nombre de la ecuación diferencial de Hermite. La segunda derivada de y con respecto a x menos 2x, la primera derivada de y con respecto a x más 2ny igual a 0. Obviamente, esta ecuación no es autoadjunta. Esta ecuación, entonces, como dije, la llamamos la ecuación diferencial de Hermite. La autoadjuntamos, que eso fue lo que hicimos. Esto no tiene ninguna novedad, o sea, ya lo hemos hecho. Esta sería la forma de la ecuación autoadjunta. Eso es lo que tenemos. Como no hay restricciones en las x, entonces el rango, el dominio de la variable x iría desde menos infinito hasta infinito. Entonces vamos a tener la función de peso igual a e a la menos x al cuadrado, con x entre menos infinito y infinito. Tendremos una q de x que es esencialmente p por a2, y entonces p valía 1. Si se acuerdan, pues bajo un poquito la presentación para que alcancen a ver la ecuación. Entonces, porque este es el factor de peso, P, entonces Q de X sería 1 por el factor de peso que es E a la menos X2, quedaría aquí escrito, y el rosquiano, que es lo que siempre hemos manejado. Simplemente a partir de ahí, entonces uno va a definir la condición de ortogonalidad para los polinomios de Hermite, que son la solución de esa ecuación que teníamos allá, o sea, ya cuando la volvemos en la forma autoadjunta, cambiamos la y por h de x, esos son los polinomios de Hermite. Definimos, perdón, la serie de Frobenius, esta no es, está en rojo, ¿cierto? Esta es la serie de Frobenius para los polinomios de Hermite. Escribimos y ya les he dicho, escriban los primeros polinomios que a partir de la fórmula de Frobenius, de la serie de Frobenius, uno puede tener rápidamente la forma explícita de los primeros polinomios, porque esto es lo que uno termina usando para los ejercicios prácticos, digamos. Entonces, el polinomio de orden 0 para cualquier valor de x vale 1, el polinomio de orden 1 para cualquier valor de x vale 2x, el polinomio de orden 2 para cualquier valor de x valdría 4x2 menos 2. Listo. Definimos función generatriz entonces para los polinomios de Hermite dada por esta función que estoy encerrando aquí. La fórmula de Rodríguez también para los polinomios de Hermite, véala acá. Ya uno puede entonces demostrar la condición de ortogonalidad. Entonces, que lo hice más o menos en la clase de la semana pasada. Entonces, uno puede demostrar la condición de ortogonalidad con el método clásico, ¿cierto? Reemplazar el polinomio para el hn en la ecuación diferencial, luego escribir la ecuación diferencial para un polinomio hm, luego multiplicar la función que tiene el hn por el hm, ¿cierto? Una va a estar complejo conjugada y la otra no. Bueno, eso ya y se restan. Ese era el método usual. Eso también se puede hacer así como lo hemos hecho, pero esta forma es un poco más corta de demostrar usando la función generatriz, que también lo esquematicé la clase pasada. Simplemente se escribe la función generatriz. Uno va a tener series ahí. Lo que va a hacer es agarrar el lado izquierdo y el lado derecho, va a comparar y va a comparar para los mismos órdenes de las series para encontrar la forma específica de los polinomios. Perdón, para encontrar la forma de la condición de ortogonalidad. No estoy encontrando los polinomios, no la condición. Entonces, esencialmente eso es lo que uno hace. Y como dije, esto lo habíamos esquematizado más o menos en la clase del martes, pero igual lo pueden mirar. Eso está por ahí en alguno de los libros. Listo.
Se definen relaciones de recurrencia para los polinomios de Hermite, aquí están escritas, pero esas no son las que vamos a usar. Entonces, hay una ecuación diferencial que no es exactamente la ecuación diferencial de Hermite, sin que se llama la ecuación de Weber-Hermite. Fíjense que la ecuación diferencial que teníamos tenía derivada de primer orden, y a esta ecuación no tiene derivada de primer orden. Si es la segunda derivada con respecto a y más lambda menos x2 por y. Pero esta ecuación diferencial, si yo propongo que y es su solución es una función z de x por e a la menos x al cuadrado medios, entonces uno empieza a manipular esta ecuación, la define, y cuando uno reemplaza ya, simplemente encuentra la ecuación diferencial de Hermite. O sea, esta ecuación, cuando hace el reemplazo, este reemplazo en la que tenemos allá llega a esta, y esta es la ecuación diferencial de Hermite, donde lo único que tenemos que hacer es cambiar el n que teníamos en la ecuación diferencial de Hermite, ahora hay que llamarlo lambda menos 1, o era 2n, lo que teníamos acá, que aquí está escrito. Y entonces es simplemente hacer esa equivalencia, y entonces uno dice, esta z es solución a la ecuación diferencial de Hermite, o sea, ya no se llama z de x, sino la vamos a llamar el polinomio de Hermite de orden n de x. Entonces, la función que aparece, la y que soluciona esta ecuación diferencial, esta, que es la que aparece en el oscilador, se llama la ecuación de Weber-Hermite. Eso fue lo que vimos hace una semana, y el jueves vimos el caso físico, que es el oscilador armónico cuántico. Entonces, fíjense que esto fue relativamente, el resumen fue ahí a la carrera rápido, digamos así. Entonces, y de ahí pasamos al oscilador armónico cuántico. Bueno, todavía podemos inclusive mirar un momentico para que se acuerden qué era lo del oscilador. Entonces, esto está muy rayado. Bueno, vamos a tener la otra. Yo creo que las dos las tengo supremamente rayadas. Vamos a ver esto. Sí, todas están rayadas porque es la de la clase, yo no las. Entonces, simplemente por lo que hicieron la pregunta del oscilador armónico cuántico, uno va a definir, uno tiene el operador momento lineal dado por menos h barra sobre i, la derivada con respecto a x. Estamos pensando en un oscilador unidimensional, solo en x, o si no, si fuera en 3D, entonces sería había que colocar el operador nabla ahí, o sea, el delta, y tendríamos que B dependería de R, que sería el vector posición, ¿cierto? Pero como es el caso unidimensional, entonces teníamos P así, y B, que es la energía potencial, sería un medio de kx cuadrado. Y uno con el momento lineal, uno escribe el hamiltoniano, que lo repasé esa clase pasada. Igual el jueves vamos a volver a hablar. El hamiltoniano es la energía cinética más la energía potencial, y simplemente el hamiltoniano para la ecuación de Schrödinger quedaría P cuadrado sobre 2m más B, y esa es la ecuación que hay que resolver. Y cuando uno empieza a manipular la ecuación y hacer algunos cambios para volver las funciones adimensionales, uno encuentra la forma, que es lo que tengo escrito acá. Vamos a ponerle un color distinto a esto. Esta forma de acá, que es exactamente la ecuación de Weber-Hermite. Entonces, la solución, esta función de onda que proviene de la ecuación de Schrödinger, su solución son las funciones de Weber-Hermite. Acuérdese que la z ya es el polinomio de Hermite. Aquí la escribo otra vez como z y volvemos a colocar z, pero eso sigue siendo el polinomio de Hermite. Eso al final uno reemplaza eso por el polinomio. De hecho, aquí al final seguía con z, pero aquí puse el polinomio. Y ojo que aquí la variable, en este tratamiento, la variable independiente la llamé y, con respecto a lo que habíamos hecho en la clase pasada. O sea, ya no es x la variable independiente, sino que la renombré y, pero eso simplemente fue un asunto de notación. Y ahí definimos este tipo de cosas. Al final, y quiero que recuerden esto, pero ya vieron con John David, vieron bien más o menos momento angular. Entonces definimos los operadores escaleras para este caso, que se llaman los operadores A, y el operador A daga
que son los operadores de creación y destrucción. Y esto fue lo que al final tuvimos. Entonces, resumiendo, uno tiene dos operadores que crean y destruyen estados. El operador A, actuando sobre la función de onda, que es la autofunción de la ecuación que nosotros habíamos encontrado, la ecuación original de Schrödinger, pero lo encontramos a través de la solución de la ecuación de Weber-Hermite. Eso me da raíz de n, sí, de n-1. Es decir, ojo, esto no es una ecuación de autovalores, no es una ecuación de Sturmeville, porque yo no estoy obteniendo la misma función a ambos lados de la ecuación, porque en una tenemos sig sub n y en otra sig sub n-1. Es decir, las funciones sig sub n no son autofunciones de los operadores A, que son operadores de escaleras definidos previamente. Entonces, el operador A destruye un estado, es decir, fíjese que me baja la función de onda a si sub n-1, y el operador adaga lo que hace es subir un estado. Entonces, estos se llaman los operadores de creación y destrucción, y al final de todo este carretazo definimos un operador que se va a llamar el operador número, que el operador número es n y va a ser el producto de adaga por A. Y cuando yo lo aplico sobre la función de onda, que es lo que te estoy señalando en este momento, aplicar ese operador número sobre la función de onda me termina dando n, es decir, me da y me da la misma función. O sea, al operar, lo escribo, ya estaba ahí, pero en el operador número sobre la función de onda me da n, aquí está al otro lado, pero está muy rayado, phi sub n. ¿Qué significa? Que esto sí es una ecuación de Sturmeville, una ecuación de autovalores, una ecuación de valores propios. El autovalor es n, y este es un operador hermítico porque n es un número entero, y por consiguiente es real. Entonces, solo los operadores que me dan, que tienen autovalores reales, son hermíticos. Listo, eso ya lo sabemos. Esa fue la conclusión de la clase pasada, esencialmente. Entonces, y bueno, ahí hay más detalles. Esto de la representación matricial no lo vi, entonces no se las voy a poner aquí. Eso fue la clase, digamos, del oscilador armónico cuántico. Listo. Clases de la semana pasada. Ahora vamos a lo nuevo, a lo de hoy. Y se van a dar cuenta que va a ser más de lo mismo. Entonces, permítame entrar a los polinomios de Laguerre. Entonces, los polinomios de Laguerre. Vamos a tener una ecuación diferencial que tampoco la obtuvimos directamente por una separación de variable. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. En esos polinomios de Hermite, cuando uno se puede hacer el símil con los polinomios de Legendre, que es el cambio de variable x igual a coseno de teta. Solo que, bueno, ¿y qué aplicación física tendría? Porque cuando uno hace ese cambio en Legendre es para hallar como un potencial o un cuadripolo o algo así. Sí, pero fíjate que, o sea, ¿qué es lo que está resolviendo? Uno termina resolviendo en los... vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. En los polinomios de Laguerre, en los polinomios de Legendre, perdón, nosotros hicimos una separación de variables. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un reemplazo para llegar a la ecuación de Legendre, llamar, porque teníamos en la ecuación, en la separación de variables, teníamos pues toda la ecuación y teníamos cosenos y senos de teta, ¿cierto? Entonces, cuando yo llamo x a coseno de teta y yo reemplazo en la ecuación diferencial, yo llego a una forma de una ecuación diferencial que es la ecuación diferencial de Legendre. De Legendre. Entonces, pero todo eso fue para no escribir, para no tener explícitamente todo escrito en términos de cosenos y senos. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? O sea, desde la separación de variables, o sea, de separación de variables para la variable teta, nosotros encontramos unas funciones que terminaban siendo función no de teta directamente, sino de coseno de teta. Entonces, cuando yo hago este reemplazo, yo escribo la ecuación diferencial
y me queda directamente P de X, ¿cierto? Y me queda una forma de la ecuación diferencial. Entonces, esto provino directamente de la separación de variables. Y esto representa, porque vos decís que físicamente, esto no representa necesariamente un potencial. Lo que pasa es que cuando yo voy a un problema, por ejemplo, una distribución de carga esférica, y yo quiero trabajar la parte angular, o sea, lo que está pasando sobre la superficie esférica de la superficie de la esfera, digamos, de una esfera metálica o conductora. Entonces, como R se va a mantener constante para estar sobre la superficie, solamente voy a tener dependencia angular, o sea, voy a tener dependencia de teta y de phi. Entonces, yo ahí asocio a los polinomios de Hermite para este caso, perdón, a los polinomios de Legendre, a los polinomios de Legendre para este caso se los asocio al potencial, pero es porque yo estoy resolviendo ese problema de separación de variables esféricas, se lo estoy colocando un problema de una esfera conductora o una esfera dieléctrica, como quiera trabajarlo. Entonces uno cree que es que hay una asociación directa, no. O sea, los polinomios de Legendre son para la parte angular en coordenadas esféricas. Eso puede representar potenciales o no. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que ustedes lo que me preguntaste con los polinomios de Hermite? La ecuación diferencial de Hermite que nosotros encontramos, lo mismo que esta que estoy escribiendo aquí, no sale directamente de una separación de variables tal y como está. O sea, no fue que, fíjese que cuando nosotros hicimos Bessel, la parte radial de la separación de variables en coordenadas cilíndricas me dio la Bessel. Cuando estuvimos haciendo coordenadas esféricas, la parte angular con respecto a teta me da los polinomios de Legendre. Y en phi me da la C a la I phi. Y la combinada teta y phi me da los armónicos esféricos. Salen directamente de la separación de variable. ¿Qué es lo que pasa con la ecuación de Hermite? Que no sale directamente de una separación de variable como está. Sin embargo, si tiene, o sea, cuando yo resuelvo el problema del oscilador, ¿qué me está dando? Me está diciendo, yo puedo escribir la función de onda en términos de los polinomios de Hermite. No necesito el exponencial e a la menos x2 medios para completar la solución. Pero el e a la menos x2 medios es una función muy conocida, es una exponencial decreciente. Entonces, el polinomio es lo que realmente le da la variación a la ecuación, a la función de onda, que es la solución de eso. Entonces, entonces yo puedo decir, no, los polinomios de Hermite directamente no los puedo asociar con la ecuación de onda de un oscilador armónico, pero las ecuaciones de Weber-Hermite, que definidas así se llaman, Weber-Hermite, sí son la solución, son la ecuación de onda de un oscilador armónico cuántico. ¿Y qué es un oscilador armónico cuántico? Piensa, un electrón metido por un potencial restaurador, o sea, con un potencial que dependa de x al cuadrado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Es el análogo, o sea, ahí la representación gráfica no tiene sentido, acuérdese, pero es como tener la partícula pegada al resorte. Dije, eso, el análogo clásico, pero el electrón va a tener estados oscilatorios. ¿Por qué digo que es muy difícil hacer la analogía? Porque es que eso no se puede representar así como si fuera una partícula pegada al extremo de un resorte y el resorte oscilando. O sea, son equivalentes. Ese sería el problema clásico y el otro. Pero acuérdese que por el principio de incertidumbre yo no puedo tener completamente ubicado el electrón porque entonces pierdo la información sobre el momento, es decir, sobre la energía cinética. Entonces, pero de alguna manera, cuando yo tengo un potencial que oscila, que produce un potencial de tipo oscilatorio, o sea, un menos K a la X2, eso es un potencial de tipo que me va a dar un sistema oscilatorio, la partícula, ya sea desde este punto de vista cuántico, debería tener soluciones oscilatorias, como si estuviera oscilando en el sentido clásico, como cuando uno tiene un péndulo o una partícula puesta en un resorte. Entonces, no es el polinomio de Hermite directamente, son las ecuaciones de Weber-Hermite que son la función de onda de ese problema. Entonces, fíjate que eso es lo que uno tiene que interpretar. No sé si te quedó un poquito más claro lo Sí, que te profe. estaba diciendo. Muchas gracias. Listo. Y aquí va a pasar lo mismo. O sea, aunque después vamos a ver que cuando hagamos la separación de variables para el átomo de hidrógeno en la parte radial,
vamos a llegar a una ecuación que no es exactamente la ecuación de Laguerre, es una que vamos a colocar aquí al final. Entonces a mí porque fíjense que hemos cambiado todo el razonamiento que veníamos haciendo desde Hermite y ahora con Laguerre. Yo no estoy haciendo ninguna separación de variables ni nada, sino que yo escribo, sea la ecuación diferencial que estoy encerrando entre este rectangulito amarillo. X por la segunda derivada de y con respecto a x, 1 menos x, la primera derivada de y con respecto a x, más n, y de x igual a 0. Esa es una ecuación diferencial de segundo orden, coeficientes reales, por consiguiente, si no es autoconjunta, es autoconjuntable, toda la teoría que hemos visto aquí para atrás. Listo. ¿Vino de una separación de variables? No. O sea, así como yo la estoy viendo, no vino de una separación de variables, como nosotros lo hemos hecho previamente. Listo. Entonces, ¿pero podemos solucionar esta ecuación diferencial? Sí. Entonces, fíjese que el método, ¿y qué vamos a interpretar? Esta ecuación diferencial es autoadjunta, no es autoadjunta porque A2 vale X y A1 es 1 menos X, y claramente la derivada de, bueno, A0, fíjense en este truquito o esta cosa. Vamos a llamar, acuérdense, el término independiente lo llamamos A0 y uno podría decir que el término independiente, o sea, llamo el término independiente al que no tiene derivada. El término que no está derivado en la función, el coeficiente lo llamamos A0, pero acuérdense que esos coeficientes, tanto A2, A1 como A0, pueden depender de la variable independiente, o sea, pueden depender de X. Que en este caso, entonces yo miro y digo, sí, pueden depender de X. Esto es n, que es un número, entonces yo podría, pero yo podría decir que este sería 0 y esto sea constante. Pero nosotros ya sabemos que lo que uno quiere llevar todas estas ecuaciones diferenciales es a solucionar el problema de Sturmeville. ¿Y cuál es el problema de Sturmeville? Esencialmente tener un operador aquí que siempre lo llamábamos H, ¿cierto? No el hamiltoniano sobre la función, pongamos y sub n de x igual a una autofunción, a un valor, ¿cierto? Colocamos menos lambda cuadrado o algo así, si y de n de x, siendo la autofunción, ¿cierto? Es que estoy en el borde y no me va a dejar. Listo, y sub n de x. Entonces uno diría, las lambdas son las autofunciones. Sí, perfecto, las lambdas serían las autofunciones. Eso podría ser. Entonces, eso es lo que uno puede tener ahí. Pero, entonces, y las lambdas, si son autofunciones, son términos constantes. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que uno hace? Cuando yo veo que aquí no hay ningún otro coeficiente que esté multiplicando a la función, ¿qué voy a encontrar? Que tenga X y no una constante, yo digo, es que ya voy a tener, esto es como tener la ecuación de Sturmeville, o sea, hasta aquí tendríamos el operador, ¿cierto? Y lo estaríamos igualando a menos lambda y de x. O sea, acuérdate de poner menos lambda cuadrado, lambda, eso es un asunto de jugar con las cantidades. Entonces, yo identifico esto acá, yo digo, esto es lambda de x, en vez de decir que es a 0. También lo puedo hacer, pero de una vez caigo al caso de Sturmeville sin tener que ponerme a hacer todo el tratamiento. Entonces, ¿por qué? Mire lo que uno hace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que la ecuación no es autoadjunta y aquí hice una cosa que hice, vamos a ver. Corrí esto cuando moví el lápiz y ahora cómo modifico aquí. Bueno, me va a tocar irme así. Listo. Entonces, sabemos que la ecuación no es autoadjunta, podemos encontrar el P de X, ahí les queda, pues ya sabemos, esto es, entonces sería A2 vale X y A1, 1 menos X, la definición aquí está, aquí tenemos, esto sería 1 sobre A2, a la integral de A1 sobre A2, entonces sería X y arriba 1 menos X, hay que resolver eso, cuando uno lo hace le queda a la menos X. Ese es el factor de peso. Pues resolver la integral, eso es relativamente fácil de hacer. Salen 2 pasitos más, pero no quise perder tiempo con eso. Entonces, nosotros queremos escribir la forma autoadjunta. ¿Cómo quedaría la forma autoadjunta? Tenemos que definir lo que llamábamos el Q, que es el P
de x por el A2, o sea, sería x que es A2 y P de x e a la menos x, o sea, el Q es x menos, por e a la menos x, el R que sería P por A0, pero yo dije que A0 en este caso es 0, entonces R vale 0. O sea, no va a tener término independiente. El término que no tiene derivada con A0, pero sí tenemos un término que lo estamos relacionando con el autovalor. Entonces, de la forma de Sturtevant. Entonces, ¿cómo quedaría el operador autoadjunto? El operador autoadjunto sería lo que yo estoy colocando aquí, encerrando dentro de, con el lápiz azul. O sea, la derivada con respecto a x de x por e a la menos x, o sea, la q de x, la derivada de la función con respecto a x, eso era lo que hacíamos, y debería seguir r por y de x, pero r vale 0, entonces r por y de x da 0, y si teníamos la ecuación de Sturtevant al otro lado, deberíamos tener como en la teoría de Sturtevant dice, si el operador no es autoadjunto, hay que multiplicar todo, y cuando yo tengo aquí, multiplico el lambda y queda multiplicado por el factor de peso y después la función. Eso era lo que nosotros estábamos haciendo al lado derecho en la teoría de Sturtevant. Entonces, simplemente me queda, estoy diciendo que el lambda es igual a n, y tiene que multiplicar por el factor de peso, y como eso era menos al otro lado, queda positivo acá. O sea que este es el término correspondiente, digamos, a lo que uno hacía con la teoría de Sturtevant. Entonces, esta es la ecuación diferencial ya completa en la forma autoadjunta, y esto es lo que queremos resolver. Listo. Listo. Entonces, mire que ya dijimos, entonces, de la teoría de Sturtevant, porque esto es una ecuación de valores propios, la solución a esta ecuación diferencial se llama los polinomios de Laguerre. O sea, vamos a encontrar la solución y los vamos a reemplazar, los vamos a llamar los L sub n de x y los llamamos los polinomios de Laguerre. Bueno, hay que mostrar que esas funciones, la condición de ortogonalidad, o sea, todas esas cosas, uno escribe, ya esto lo han hecho varias veces, lo hicieron con Bessel, lo hicieron con Legendre. Esto es lo que uno escribe con las ecuaciones diferenciales, pues que nos estamos saltando aquí, y entonces acuérdese que uno termina teniendo un término que sería el Q por el browskiano y evaluado en los límites de integración, y los límites de integración en el caso de los polinomios de Hermite, ojo, en los de Laguerre, que es lo que estamos viendo, en los de Laguerre es desde 0 a infinito, en los de Hermite iban desde menos infinito hasta infinito. Estos están restringidos desde 0 a infinito. Entonces, simplemente ya sabemos que la solución de esta ecuación que estoy marcando con 3, que es la forma autoadjunta, llamamos los polinomios de Laguerre. ¿Qué viene después de esto? Entonces, simplemente uno encuentra, por el método de Frobenius, una expresión para la serie de Frobenius de estos polinomios. Aquí está escrita, o sea, el polinomio de Laguerre de orden n de x es igual a la serie desde p igual a 0 hasta n de menos 1 a la n factorial sobre n menos p factorial por p factorial al cuadrado x de p. Esa es la fórmula de Frobenius para los polinomios de Hermite, y sigo con Hermite, con los polinomios de Laguerre, y lo que yo les he dicho, escriban los primeros polinomios. Entonces uno ahí con la serie, el primer polinomio, cuando n vale 0, le da 1, le da, porque acuérdense que, fíjense que aquí de p va a correr, que es el contador, va a correr desde p hasta n, cuando vale 0 no puede correr, entonces simplemente todo termina, el p va a valer 0, entonces queda x a la 0, todo se va a 1, entonces fácil, ¿cierto? El polinomio de Laguerre de orden 1, L1 de x me da 1 menos x, el de L2 me daría 1 menos 2x más x medios, x cuadrado medios. Listo, y así sucesivamente. El L3 menos 1 menos 3x más 3 medios de x2 menos x a la 3 sobre 6. Y así sucesivamente, entonces uno va escribiendo esto. Pero nosotros vimos ya en lo que teníamos, que yo puedo tener para expresar polinomios, funciones polinómicas, puedo tener pues la fórmula de Frobenius, puedo tener una función generatriz y la fórmula de Rodríguez. Entonces, la función generatriz
Para el caso de los polinomios de Laguerre tiene la siguiente forma, es e a la x menos t sobre 1 menos t y todo el exponencial sobre 1 menos t. O sea, toda esta forma que estoy encerrando aquí va a ser la función generatriz para que me dé los polinomios de Laguerre. ¿Y qué significa esto? Que cuando esta función yo la expando en función en series de potencias de quién, del parámetro t, aquí está, serie de potencias de parámetro t, los coeficientes de la expansión son los polinomios que yo estoy diciendo. Ya sabemos, y entonces aquí, que para demostrar esto, simplemente lo que hay que hacer es expandir la función generatriz en términos de series de potencias. Luego hay que usar el teorema del binomio para expandir el término de abajo, es decir, 1 menos t a la pn más 1, esto también hay que expandirlo, y después lo que hay que comparar son términos en ambas series, en todas en igualdad, para mostrar que va a tener dos series, ¿cierto? Una que es la serie de potencias para t, y otra serie incrustada ahí con p, que termina siendo la fórmula de Frobenius para los polinomios de Laguerre. Entonces, este es el método ya, digamos, para hacerlo, que es lo que uno tiene que hacer. Como dije, esto no lo estamos haciendo, esto es de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, pero así se hace. Bien, está hecho pues en los libros, eso es simplemente que lo busquen. Bueno, la otra forma entonces de representar los polinomios de Laguerre sería a través de la fórmula de Rodríguez. Acuerde que la fórmula de Rodríguez simplemente es hacer una derivada de orden de n de una función para encontrar el polinomio. Entonces, el polinomio de Laguerre de orden n va a ser igual a e a la x sobre n factorial, la derivada de orden n con respecto a x de la siguiente función, de x a la n por e a la menos x. Esta es la fórmula de Rodríguez, y entonces uno lo que necesitaría, para demostrar que esto es cierto, uno lo que necesitaría es, partiendo del lado derecho de esta ecuación, llegar, por ejemplo, a la forma de Frobenius de la ecuación. Entonces, simplemente para hacer eso, uno lo que tiene que hacer es usar la fórmula de Leibniz, porque voy a tener derivadas de orden n, y aquí tengo un producto de dos funciones. Tengo x a la n y a la menos x. Entonces, la fórmula de Leibniz, que ya la habíamos mencionado alguna vez, que está escrita aquí, la derivada de orden n de la función u por la función b, simplemente es una serie desde r igual a 0 hasta infinito de n factorial sobre n menos r factorial por r factorial de la derivada de n menos r con respecto a x de u por la derivada de orden r de b. Esta es la fórmula de Leibniz. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Identificar términos en la fórmula de Rodríguez que tenemos. Entonces, para usar la fórmula de Leibniz, llame u x de xn y llame b x a la menos n, y encontrar la expresión en serie, o sea, reemplaza, como esto es una serie, y simplifica de tal manera que usted pueda identificar en la serie que obtuvo, identificar la serie que tiene aquí por Frobenius. Y entonces ahí prueba que la fórmula de Rodríguez efectivamente es válida. Pero entonces ahí les queda, digamos, como ejercicio que hagan eso. Bien, ¿qué sigue? Entonces, lo de la función, la ortogonalidad. Siempre hacemos lo mismo. Entonces, la ortogonalidad es la integral desde x igual a 0 hasta infinito de e a la menos x, que este es el p de x, o sea, el factor de peso de ln, l sub nx, el polinomio de Laguerre, y el polinomio de Laguerre de orden m, mx de x. Esto, fíjense que estos polinomios son reales, por consiguiente no va a ningún complejo conjugado, y esto me termina dando delta de Kronecker de nm, no aparece en ninguna cosa. O sea que esta definición, como tenemos los polinomios en este momento de Laguerre, están normalizados, porque si no, aquí ya debería aparecer la constante de normalización que habría que encontrar. ¿Cómo se puede demostrar? Como hicimos en Hermite, y ahí les queda, o sea, escribiendo las funciones generatrices y comparando lo que se hizo en Hermite. Entonces, usándola, en vez de hacerlo de la manera usual, lo mismo como se hace en Hermite. Se puede demostrar escribiendo dos funciones generatrices y armando la expresión.
Listo. Algunas ecuaciones de relaciones de recurrencia para los polinomios de Laguerre. Entonces, simplemente ya sabemos, las relaciones de recurrencia son ecuaciones que me relacionan polinomios de un grado con los del grado superior, un grado superior, un grado inferior o sus derivadas. Entonces, una primera relación de recurrencia es n más 1 que multiplica el polinomio de Laguerre n más 1, va a ser igual a 2n más 1 menos x por ln de x menos n l de menos x. O sea, tenemos una ecuación que me está relacionando los n más 1 con el n y el n menos 1. Y después tenemos otra relación de recurrencia que sería x, l, este prima significa la derivada, entonces si quiere, esto es derivada, L' de nx, o sea, la derivada del polinomio de orden n con respecto a x va a ser igual a n, el polinomio ln, menos n, menos n por el polinomio ln menos 1. Es decir, puedo encontrar la derivada en términos de los órdenes n y n menos 1 del polinomio. Y tengo otra relación de recurrencia para la derivada, otra vez la derivada, que sería igual a una sumatoria desde r igual a 0 hasta infinito de LR0. Al final, uno usando estas ecuaciones de recurrencia puede escribir estas dos formulitas que tengo aquí en amarillo y que acabo de encerrar. Que L menos 1, o sea, el polinomio de Legendre de Laguerre de orden n menos 1 es 1, va a ser igual a 1 menos x sobre n, la derivada con respecto a x, todo eso aplicado al polinomio de Laguerre de orden n. O sea, puedo encontrar el orden menos 1 usando todo este término aquí y aplicándoselo al orden n. O puedo encontrar el polinomio Ln más 1 usando esta expresión n más 1 menos x por la derivada con respecto a x aplicándose al orden n. Es decir, puedo subir un grado en el polinomio usando este operador que tengo acá, o puedo bajar, porque aquí bajé un orden en el primero, se baja un orden aplicando el operador de arriba, y puedo subir un orden aplicando el operador que tengo aquí abajo, al nn. Entonces obtengo el nn menos 1 en el primer caso y el nn más 1. Listo. Pero como les había dicho anteriormente, esta ecuación diferencial, que fue la primera que tratamos, como en el caso de Hermite, no es la que nos va a servir directamente para resolver un problema físico, sino que vamos a tener que trabajar con definir unos polinomios, una ecuación diferencial diferente que se llama la ecuación asociada de Laguerre, y la solución a esa ecuación diferencial de Laguerre son los polinomios asociados de Laguerre. Entonces, fíjense que ahora mi ecuación diferencial que quiero resolver es esta, no la que teníamos arriba. X2, segunda derivada de y con respecto a x, más k, que va a ser un parámetro, más 1 menos x, la primera derivada con respecto a x, n por y igual a 0. Entonces, esta es una ecuación diferencial que ya ahora tenemos, ya vamos a tener dos cosas. Fíjense que ya vamos a tener fuera del n, que lo estábamos identificando con los lambdas de las autovalores, ahora tenemos otro término que es el k. Entonces vamos a tener dos valores y tenemos que resolver esta ecuación diferencial por el método de Sturm-Liouville, todas esas cosas, pues pero no nos vamos a poner en eso. A esta ecuación se le llama la ecuación asociada de Laguerre, y esencialmente la solución de esta ecuación que tengo aquí lo llamamos los polinomios asociados de Laguerre, que los vamos a denotar L sub n k de x. Entonces, ¿y a qué va a ser? ¿Cómo vamos a encontrar esos L sub n k de x? Entonces, los n sub n k de x se van a encontrar simplemente a partir de los polinomios de Legendre ordinarios, o sea, los de Laguerre ordinarios, los primeros que vimos. Entonces, fíjense en cuál es el truco. Necesito encontrar el polinomio de Laguerre de orden nk. Listo. ¿Cómo lo encuentro? Entonces eso va a ser igual a menos 1 a la k. Perfecto.
Después voy a hacer, o sea, de esto, voy a hacer una derivada con respecto a n de orden k, o sea, del coeficiente de arriba. ¿De quién? O sea, voy a derivar el polinomio de Laguerre de orden, trabajo con los dos órdenes de acá. Entonces, el polinomio de Laguerre de orden n más k. Y lo encuentro. Entonces, por ejemplo, yo quiero encontrar el polinomio de orden asociado de Laguerre de orden 1, 1 de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Eso qué va a ser igual? Entonces sería menos 1 a la 1, ¿cierto? La primera derivada con respecto a x de quién. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tendría la primera derivada con respecto a x de n más k. Entonces tendría de n2 de x. Esa podría ser. Listo. ¿Y con qué encuentro estas derivadas? Las encuentro usando las fórmulas de recurrencia. Para que lo vean directamente, pensemos en la... Ahora sí me vuelve a aparecer el lapicito. Ahora sí puedo cambiar el color. Pensemos en la que es más fácil. Vamos a pensar lo mismo, que vamos a tener n igual a 0 y k igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tendríamos menos 1, ¿cierto? La derivada es la primera derivada con respecto a x de L0 de x. Pero estas primeras derivadas, la derivada de orden 0 de L0 de x, ¿cómo la encuentro? Entonces, mire que aquí la puedo encontrar. Entonces, aquí puedo encontrar la derivada de orden 0, mírela acá, con la formulita de arriba, si quiere, o la puede encontrar con esta relación de recurrencia. Entonces, siempre es posible encontrar los polinomios asociados de Laguerre en términos de los polinomios ordinarios de Laguerre. O sea, no, eso no tiene, o sea, simplemente hay que operar más, pero se puede encontrar. Usando la definición que teníamos de los polinomios ordinarios de Laguerre, en términos de Frobenius, uno puede escribir la serie de Frobenius para los polinomios asociados. Es decir, puedo escribir la serie de Frobenius para el nk, el L, nk de x, como la suma desde m igual a 0 de menos 1 a la m de n más k factorial, n menos m factorial, k más m factorial por m factorial por x a la m. Entonces, y k tiene que ser mayor que menos 1, es una condición para poder mantener la relación de las derivadas. No tengo derivadas de órdenes negativos. Entonces, eso sale porque esto, cuando fíjese que el k es el orden de las derivadas, entonces cuando estoy jugando con esto, tengo que mantener que las derivadas sean de órdenes enteros, pues. Listo. Entonces, ¿qué tengo? Ya tengo para los polinomios asociados de Laguerre, tengo la fórmula de Rodríguez o una fórmula, la serie de Frobenius o una forma indirecta para encontrarlo en términos de los anteriores. Pero, sin embargo, yo puedo encontrar una fórmula de Rodríguez para los polinomios asociados de Laguerre, que está escrita por la que acabé de encerrar. Acuérdese que la fórmula de Rodríguez entonces termina siendo una derivada, pues con unas funciones exponenciales ahí al principio, una derivada de orden n de un producto de funciones de e a la menos x por x a la n más k. Entonces la diferencia, si yo miro con la del polinomio ordinario en la fórmula de Rodríguez, fíjense que tiene más o menos la misma forma, pero ahora necesito colocar el n más k, el k que no aparecía en el otro, y entonces en la fórmula de Rodríguez termina apareciendo el k, n más k, y aparece el k por ahí afuera, aquí. Bien, de igual manera que como yo tenía función generatriz para cualquiera de los polinomios que hemos visto de Hermite, Laguerre y Legendre, en este caso entonces para los polinomios asociados de Laguerre, redefino la función generatriz, que es e a la menos x por t dividido 1 menos t sobre todo esto 1 menos t por... Antes arriba teníamos 1 menos t solamente, ahora vamos a tener 1 menos t, k más 1. Y eso ya lo hemos dicho, es una expansión en series de potencias en t
cuyo coeficiente es el polinomio que quiero encontrar. Listo. La misma historia, uno puede llegar a trabajar esto a partir de todas estas cosas. De igual manera, puedo definir la condición de ortogonalidad. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, acuérdese que yo voy a tener, y nos pasó con los polinomios asociados de Legendre. Que como tengo dos contadores, dos coeficientes, yo puedo definir dos condiciones de ortogonalidad. Entonces, voy a definir la primera condición de ortogonalidad. Acuérdense que tenemos factor de peso. Listo. Entonces, vamos a tener la siguiente condición de ortogonalidad. En este caso, bueno, no encontré el factor de peso para esta. Ojo que no es exactamente, pero en este caso es e a la x. Entonces sería, esto es e a la x a la k por e a la menos x. Vienen los polinomios, o sea, todo esto es el factor de peso, ¿cierto? ln de k por m de k de x. Eso sería una condición y eso me va a dar el coeficiente que sería n más k factorial sobre n factorial delta de nm. Entonces estoy haciendo la condición de ortogonalidad sobre estos contadores, sobre el n y el m, pero puedo variar el k y eventualmente podría hacer una condición sobre esto. Y aquí simplemente es la condición de ortogonalidad, de normalización. Entonces, pero aquí solo vamos a usar esto. En cambio, en Legendre nosotros simplemente usamos las dos condiciones, porque aquí no tenemos una relación explícita. Acuérdese que cuando teníamos los polinomios asociados de Legendre, nosotros teníamos, bueno, pongámosle aquí nm, como teníamos allá, esto tenía una representación clara. Estos polinomios asociados, este de acá, era exactamente el polinomio, ¿cierto? Ordinario, o sea, dependía del polinomio ordinario, que el coseno de teta, y este m me iba a estar asociado a la solución, ojo que no aquí, pero cuando construíamos los armónicos esféricos, en realidad ya lo llamamos LM, ¿cierto? Vamos a tener que poner NM acá. Los armónicos esféricos, que decíamos que los armónicos esféricos es el PL del coseno por E a la más o menos, ¿cierto? Y M phi. Entonces, aquí sí hay una diferencia. Aquí sí teníamos, este M estaba directamente asociado con una función, digamos, aquí también, pero esto acá no nos está este coeficiente, fíjense en la definición que tenemos en la fórmula de Rodríguez y que tenemos aquí. Fíjense que el K no está metido directamente con otra función, a como estábamos pensando, a como estaba en los polinomios de Legendre. Aquí en los polinomios de Laguerre no, simplemente es un orden para la derivada y una potencia para un menos uno. Entonces, a diferencia de lo que ocurre, digamos acá, el orden no me está asociando directamente otra base, ¿cierto? Porque aquí en los polinomios asociados de Legendre, junto con los armónicos esféricos, el n y el m, uno era para los polinomios de Legendre y el otro para las funciones exponenciales, entonces podía definir directamente dos condiciones de ortogonalidad. Entonces aquí simplemente juego con esta, si cambio esta, no me va a aportar nada, o sea, no tengo sobre esto, no juego sobre ninguna base, a diferencia de lo que hacía en Legendre. Entonces en Laguerre simplemente lo mantenemos así, y esta de aquí abajo, la 2, es lo que va a definir la condición de normalización. Entonces, eso es lo que uno puede decir sobre los polinomios asociados de Laguerre. Después, para esos polinomios, de manera parecida a como se hizo con los otros, con los ordinarios de Laguerre, uno encuentra las condiciones de recurrencia y son muy parecidas. O sea, simplemente que en las otras no aparecían las Ks, aquí van a terminar apareciendo Ks. Aquí y acá, si yo me voy para arriba, no me quiero devolver, pero usted ahora después lo mira, es simplemente una extensión a las que ya tenía, porque básicamente la definición de los asociados es una extensión. Lo mismo para la derivada, que está aquí,
exactamente tiene una expresión similar y aquí esta otra para la derivada. Pero, a pesar de todo, el problema que vamos a tratar no nos va a aparecer directamente ni el polinomio de Laguerre ni el polinomio asociado de Laguerre. Va a ser muy parecido a lo que pasó cuando estamos con los polinomios de Hermite. Entonces vamos a tener que definir una función diferente. Que no se van a llamar función con otro nombre como Weber-Hermite. Vamos a definir unas funciones que se llaman las funciones de Laguerre. Las funciones de Laguerre son esta función, psi sub n de nk de x, esta psi sub n de n va a ser igual a e a la menos x medios por x a la k medios por el polinomio asociado de Laguerre de orden nk. Listo. Esta es una definición. Resulta y sucede que esta función que definimos allá es una solución a esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial autoadjunta. Entonces, todo el carretazo, ¿de dónde salió? No, es una ecuación que apareció. Después vamos a ver, y eso es lo que vamos a ver en la clase del átomo de hidrógeno, que cuando hagamos la solución del átomo de hidrógeno en la parte radial, vamos a llegar a una ecuación que va a tener una forma parecida a esta. Pero uno podría pensar, pero eso tiene como simetría esférica y algo así. Y en la parte radial, ¿por qué? Bueno, listo, no aparece, o sea, por la forma del potencial no van a aparecer ni Bessel, ¿cómo es que se llama? Bessel esféricas, no. Entonces vamos a tener una ecuación diferencial que se va a poder llevar a esta forma de esta ecuación diferencial. La ecuación es la x por la segunda derivada de la función psi de n de k, psi nk, con respecto a x, primera derivada de psi nk con respecto a x, más 1x sobre 4 más 2n más k más 1 medios menos k cuadrado sobre kx por psi de n de k, y todo eso igual a 0. Esa es una ecuación en la forma autoadjunta, eso porque nos están diciendo, es una ecuación autoadjunta, vamos a mirar si sí. Pues, y ya eso lo sabemos casi que de memoria. Listo, entonces según esto, a ver si esto A2 sería igual a X y A1 es igual a 1. Ah, listo, eso es lo que me está diciendo esto. Obviamente A2, la derivada de A2 me da 1 y eso es A1. Entonces, sí, esta es una ecuación diferencial autoadjunta. Entonces, por consiguiente, yo puedo encontrar la solución de esta. Pero yo me fijo, entonces, y yo digo, bueno, esta ecuación diferencial me están diciendo que los isocaps obedecen esta ecuación y son estos de acá. Es decir, la solución a esta ecuación diferencial, o sea, la forma de Sturtevant de esta, o sea, las autofunciones. Entonces, aquí lo escribimos de una manera general. Cuando ya uno escribe la de Sturtevant, entonces lo llama las autofunciones, entonces por eso le cambié la letra, pero, o sea, tienen el mismo significado. Mire que es la misma función que escribí arriba, pero estoy pensando que ya estoy solucionando el problema de Sturtevant, es para que a mí no se me olvide. Entonces, el problema de Sturtevant, que ya son las autofunciones, son la misma definición que tengo arriba, o sea, e a la menos x medios por x a la k más un medio. Ojo, que aquí tengo diferencia en los contadores, entonces tengo que ajustarlos, por eso aquí hay se reajusta la cosa, ln a la k de x. Listo. Entonces uno reescribe, o sea, llamando esta función así, escribe la función allá, es para simplificar un poquito la ecuación de arriba, y esta es la ecuación que tiene. Listo. Entonces lo que hay que usar, y estas, sí, en realidad, fíjense que estas funciones son funciones que tienen los polinomios de Laguerre. Aquí está. Y tienen estas funciones exponenciales. Entonces, lo único que es que esta función phi de nkx son autofunciones de esto y son ortogonales y no estamos ya demostrando, uno demuestra la condición de normalización para los polinomios asociados de Laguerre y con eso debería demostrarla completa para todo esto, pero necesitamos ver si está normalizada. Entonces, simplemente lo que hay que encontrar
es la condición de normalización para esto. Es decir, escribir la función como tal y encontrar la condición de normalización. Entonces uno simplemente tendría fíjese que la elección es muy particular, porque cuando elevo al cuadrado tengo los mismos valores, entonces tendría esto al cuadrado, me quedaría se sumaría los exponenciales, quedaría un 2x sobre 2, entonces quedaría menos x, y aquí quedaría, fíjese que aquí hay un medio muy hábilmente introducido, o sea, esto está definido para que sería x a la k más 1 y aquí tendría el resto del polinomio. Entonces, ojo que esta es la condición de normalización no de los polinomios asociados de Laguerre, sino de estas funciones phi de kn, es decir, todo este término. Entonces, eso es todo lo que uno tiene, que tenemos que decir de los polinomios de Laguerre. Resumo, esencialmente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo primero que hay que hacer es definir los polinomios ordinarios. ¿Cierto? Que soluciona la ecuación de arriba. Listo. Ya lo hicimos. Después, hay que definir una ecuación asociada. De Laguerre. Cuya solución son los polinomios asociados de Laguerre, que tienen esta forma, pero que son muy fáciles de encontrar. ¿Por qué? Porque los puedo encontrar como derivadas de orden k de los previos, en la expresión que teníamos arriba. O sea que en realidad es fácil. Lo que necesito es conocer los primeros porque lo otro es una cadena, digámoslo así. Pero sin embargo, esto no me sirve. Yo necesito además, fíjense, entonces definir polinomios de Laguerre, polinomios asociados de Laguerre y ahora voy a definir funciones de Laguerre. Y las funciones de Laguerre, que son las psi sub n de k de x, entonces van a estar definidas en términos de los polinomios asociados como vimos, pero van a estar multiplicadas por e a la menos x medios x k más 1 sobre 2 por el polinomio asociado ln de k de x. Entonces, estas funciones de Laguerre son soluciones a una ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? Esa que teníamos escrita aquí arriba, pero espere, a ver si me la hice. Esta ecuación diferencial que tenemos escrita aquí. Entonces sería la X. Vamos a ponerla en rojo. No quiere escribir porque estoy muy abajo. ¿Y se puede hacer más pequeño? No. Entonces, X, segunda derivada de phi sub n de k de x, más la derivada de phi sub n k de x, y después viene más todo el término que está dentro de paréntesis, que es largo, que son los menos, eso sería menos un cuarto, aquí está, menos un cuarto más 2n más k más 1, 2x menos k2 menos 1, bueno, aquí no me va a alcanzar, bueno, para allá, 4x2, todo ese término que hay ahí, multiplicado por la función, por el phi sub n de k y todo igual a 0. Entonces, esencialmente, ¿qué tenemos? Entonces, vuelvo y juega. Una ecuación diferencial cuya solución son los polinomios de Laguerre. Luego, una ecuación asociada cuya solución son los polinomios asociados de Laguerre, que son fáciles de encontrar.
pero definimos unas funciones de Laguerre que son soluciones a esta ecuación diferencial toda larga que hay aquí. Entonces, hasta el momento esto no tiene sentido, son simplemente definiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y lo haremos, como dije, ya con esto termina esta teoría de base, lo haremos el jueves, que es el caso, digamos, ya práctico. Entonces, ¿qué vamos a hacer el jueves? Nosotros vamos a resolver el problema del átomo de hidrógeno, que es un problema, el potencial es de Coulomb, entonces, y vamos a hacer la separación, vamos a escribir la ecuación de onda, haremos separación de variables, y encontraremos las soluciones de la separación de variables. ¿A alguien se le ocurre? Díganme cómo sería la separación de variables, cómo pondríamos la separación de variables para el problema de Coulomb, que es el átomo de hidrógeno. O sea, esencialmente tendríamos una carga positiva, ¿cierto? Que sería el núcleo. Hay un neutrón ahí, y tendríamos una carga negativa en un orbital. Pues ese es el sistema simplificado clásicamente, y tendríamos una carga negativa en un orbital E menos. O sea, esto es clásicamente, entonces lo que tenemos es una interacción de tipo coulombiano, o sea, el potencial es un potencial de Coulomb, o sea, la energía. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Escribir la ecuación de onda. Para este problema, yo lo que tengo que hacer es escribir, si su n, ¿cierto? Voy a tener la energía I sub n, debería la ecuación de onda de Schrödinger me debería dar así, ¿cierto? Esta es la ecuación de onda. Pero tengo que escribir explícitamente el hamiltoniano. Este es el operador de hamiltoniano, que ya lo vimos, que sería el operador energía cinética más el operador energía potencial. Esencialmente el operador energía potencial es el potencial, ¿cierto? Depende del potencial tipo Coulomb, y este es depende de P cuadrado sobre 2M, que ya lo vimos en el caso del oscilador. Listo. Entonces, esa es la ecuación de Schrödinger. Ahora díganme, ¿cómo harían la separación de variables? ¿Qué harían ustedes? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo proponer la separación de variables? En esféricas. En esféricas, listo. Entonces, en esféricas, listo, vamos a hacer separación de variables en esféricas. Y entonces, ¿qué tendríamos? R, teta y phi. Listo. ¿Cómo debería ser la solución angular? ¿Qué tipo de ecuaciones nos deberían dar en esféricas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de solución le debería dar en... Profe, pero o sea, en esta, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando ese phi sub n, ¿cierto? Pero ese phi sub Sí, n es como la posición de algo, ¿o qué? no, y su n es esta es la ecuación de Sturmeville. Entonces, voy despacio. O sea, esto lo vamos a hacer explícitamente en la clase que viene, pero quiero ¿qué tenemos acá? Entonces, nosotros tenemos un operador, listo. Un operador diferencial de segundo orden. ¿Va a ser de segundo orden? Sí, porque eso es P cuadrado, o sea, esto depende de P cuadrado, que son derivadas de segundo orden, y esto depende de 1 sobre R, sería el potencial 1 sobre R, ¿cierto? Entonces, es un operador diferencial de segundo orden. Este es el operador diferencial de segundo orden. Ah, listo. Si el operador es autoadjunto y vamos a tener coeficientes reales en el A0, en la primera derivada, sí podemos tener coeficientes, lo podemos manejar porque es P cuadrado. Acuérdese que la energía cinética es P cuadrado. Ojo que P no es un operador real porque tendríamos H barra sobre I, pero como yo no tengo en la energía potencial P, sino tengo P cuadrado, el I se va. Entonces, las
derivadas de segundo orden, que es el coeficiente A2, van a tener coeficientes reales, seguro. O sea, para el hamiltoniano, seguro va a tener coeficientes reales. Entonces, ¿qué me dice a mí la teoría de lo que ya vimos? Que si A2 para coeficientes reales, si es real, tiene que ser real. No importa si los otros coeficientes de A1 o A0 no son reales, si son imaginarios. La ecuación siempre puede autojuntar. ¿Se acuerda la pregunta del parcial del operador hermítico que había uno que tenía los coeficientes y había que encontrar la forma con los coeficientes imaginarios? Entonces, si los otros dos coeficientes no son reales, también se puede autojuntar. Lo que pasa es que cuando los coeficientes son reales todos, lo que yo puedo decir es que A2, la derivada de A2 tiene que ser A1. Esta es la condición para coeficientes reales completos. Pero si los otros dos no son reales, también se puede autojuntar. Entonces yo siempre puedo autojuntar una ecuación diferencial cuyo coeficiente A2 sea de segundo orden, sea real. Eso lo discutimos en la parte inicial del curso. Entonces, este operador, que es el operador hamiltoniano que vamos a escribir explícitamente, aquí estoy pensando en la teoría, ¿cierto? Hacia dónde vamos. Entonces es un operador diferencial que puedo autoadjuntar. Por consiguiente, yo puedo, sobre una función, voy a poner una función cualquiera, una y sub n aquí, para que no, puedo llevar a la ecuación de Sturmeville. Sí, claro, yo puedo definir esto menos lambda psi sub n. Claro que puedo escribir la ecuación de Sturmeville. La puedo escribir. Entonces, ¿y qué va a hacer esto? Estos van a ser las autofunciones. Se llaman los autovalores, perdón, estas son las autofunciones y el lambda serían los autovalores. Entonces, estos van a ser los autovalores. Ah, sí. Entonces, cuando uno escribe la ecuación de Schrödinger, uno esencialmente, y eso se van a dar cuenta con el cambiecito de signo, lo que hacemos. Cuando yo escribo, esta es la ecuación de Schrödinger. Esta es una ecuación de Sturmeville, donde yo aquí, estas serían las autofunciones y estos serían los autovalores. Entonces, en cuántica, y eso es lo que ustedes van a aprender en cuántica, uno siempre parte de la ecuación de Schrödinger. O sea, y uno escribe, ¿qué es lo que tiene que encontrar uno para cada problema particular en cuántica? Primero defino el operador, listo, defino el operador hamiltoniano para el problema físico y después tengo que encontrar las autofunciones, es decir, las funciones de onda, las phi sub n. Entonces, ¿qué es encontrarlas? Resolver la ecuación diferencial. ¿Cuál? La ecuación diferencial en el problema de Sturmeville. Ah, listo, entonces hay que resolver la ecuación. Listo. Y cuando resuelva la ecuación, voy a encontrar los autovalores. Y esos autovalores, que son los lambda sub n, pero esos autovalores van a estar asociados, fíjense que la única diferencia sería que el uno sería, lambda sería igual a menos E sub n, pero están asociados a estos que son los valores de energía. O sea, en la ecuación de Schrödinger estos son los valores de energía. Pero nosotros cuando encontremos los lambda sub n en la solución de Sturmeville, los autovalores, vamos a encontrar la solución de la energía. Entonces, ¿qué es lo que el cuadro pregunta? O lo que yo les estaba diciendo. Muy bien, lo que me dijeron hace un minuto. Yo voy a resolver el problema del átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Proponer que mi función de onda sea una función de R, teta y phi. Es decir, voy a solucionarlo en esféricas. Listo. Pero yo en esféricas, ¿qué hago? Voy a hacer separación de variables. Entonces, ¿yo qué digo? Voy a resolver este R, teta y phi, lo voy a resolver en una parte radial. Vamos a ponerle pues la R aquí para que R, la parte radial y la parte angular. Pero este es un problema que en esféricas yo ya sé cómo va a ser la parte radial. O sea, yo lo puedo escribir. Nosotros habíamos dicho, vamos a llamarlos unos P sub n de coseno de teta. Sí, porque esos son los que dependen. Y los otros van a ser E a la I M de phi. Listo. Ah, pero esto nosotros ya le pusimos un nombre, eso se llama los armónicos esféricos. Ah, bueno, pongámosle aquí, permítanme, yo le cambio el contador aquí, el nombre. ¿Por qué? Porque vamos a
para trabajarlo como teníamos. Entonces, LM. A esto lo llamamos los armónicos esféricos de LM. Ah, sí. Pues Pero bien, ahí ya estaríamos suponiendo que phi es la solución de la ecuación de Laplace. estamos suponiendo que phi es la solución a la ecuación de Laplace. Eso no necesariamente es así, porque phi me puede dar solución inclusive para la ecuación de... Me puede dar en la ecuación de Helmholtz también. Lo que pasa es que me puede dar también en la ecuación de Helmholtz. Lo que pasa es que se acuerda que lo que nosotros hicimos no fue generalizar para no meter cosas ahí, pero, o sea, esto es ¿por qué? Esencialmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es las coordenadas esféricas? Las escribo aquí. Esto es R, ¿cierto? Aquí tenemos phi sería este ángulo y este es teta. Entonces, ¿qué pasa? Phi es periódico en coordenadas esféricas, es la solución periódica. Entonces, siempre en phi yo voy a tener, si siempre tengo todo el sistema simétrico, ¿se acuerda que habíamos hablado de eso? Si tenemos, y en el caso del átomo de hidrógeno, pues, o sea, eso no es estamos revolviéndolo en coordenadas esféricas, no estamos haciendo sistemas como si estuviéramos haciendo un problema de potenciales y no tenemos media esfera o cosas así. Pues, entonces, tenemos entonces phi, que es la coordenada de acá, va de 0 a 2pi, o sea, la coordenada phi es una coordenada periódica, por consiguiente la solución es de tipo periódico, es e a la i, o sea, es un coseno, un seno. Entonces no es porque sea la solución a la ecuación de Laplace, yo entiendo lo que estabas pensando, es porque estamos pensando en esféricas y phi corresponde a este que es, y el sistema es completamente simétrico con respecto a phi, perdón, y teta es este ángulo. Entonces, estamos pensando en esféricas, esta tiene que ser periódica, no hay otra cosa, y esta otra, que es la debe estar asociada a los polinomios de Legendre. Entonces, ¿qué pasa? A esta parte de la solución nosotros la escribimos, o sea, este conjunto lo llamamos el armónico esférico. Entonces lo vamos a escribir, o sea, esto que les estoy contando es la forma como funciona, uno se piensa en la solución del problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir explícitamente el operador hamiltoniano. Vamos a tener una ecuación diferencial con el hamiltoniano escrito para el problema de Coulomb, digamos ahí, con el potencial de Coulomb. Vamos a llegar a una ecuación diferencial. Vamos a suponer que la solución va a ser en esféricas. Hacemos la separación de variables. Rápidamente uno ahí mismo se da cuenta que uno tiene las soluciones que ya teníamos. En la parte angular son las que ya teníamos, por lo que acabé de decir. Y van a identificar la ecuación. Entonces uno dice de entrada, eso van a ser los polinomios de Legendre, por los E a la I phi, es decir, los armónicos esféricos. Y la que nos va a quedar larga y que hay que manipular va a ser la ecuación en la parte radial, y hay que hacer unos cambiecitos de variable. Y cuando uno manipula, porque ahí va a estar el kit del asunto, porque esa es la que no conocíamos, digamos, de entrada. Entonces uno empieza a hacer unos cambios de variable en esa ecuación radial y al final, por esta quedó muy mal escrita, cuando uno hace los reemplazos, pero bien, o sea, porque ahí uno va a llegar a la ecuación radial, la va a escribir en una ecuación de esta forma. O sea, vamos a llegar a una ecuación que tiene la forma de esta ecuación que tengo escrita aquí. Es decir, esta ecuación autoadjunta que escribimos, cuya solución son las funciones de Laguerre. O sea, no es la ecuación de Laguerre, fíjese que esta no es exactamente la ecuación de Laguerre, es una modificación a esa ecuación. La solución de esa ecuación son las funciones de Laguerre. Entonces, ese es el truco. Hacemos separación de variables en R, teta y phi. Las otras nos vamos a dar cuenta. Teta y phi ya las encontramos. Son el Legendre y las exponenciales. Y eso, pues apenas uno la ve, no dice, no, esto da tanto. Listo. Además, por esto, miren, y aquí es donde empieza, donde uno tiene que usar la física. Uno tiene que usar la física y es lo siguiente. Yo puedo trabajar el problema de la separación de variables
usando los polinomios de Legendre y la C a la I phi. Pero yo ya sé, como esto es un problema con simetría esférica, yo ya sé que el operador momento angular es autofunción. Las autofunciones de estas en el problema de Sturtevant son los armónicos esféricos. Entonces, en vez de yo quedarme con ponerme a trabajar esto de manera separada, junto estas dos y escribo los armónicos esféricos, y yo simplemente digo, cuando aparezca todas unas derivadas en teta y en phi, que es lo que construimos, el operador momento angular al cuadrado, yo simplemente voy a reemplazar eso. ¿Por qué? Yo no me voy a poner a escribir todo eso, sino que reemplazo por lo que me da la ecuación de Sturtevant, por L más 1 y de L de M. Entonces, uno simplemente lo que vamos a hacer es quedarnos con esto, porque esto ya lo puedo reemplazar. O sea, esto va a ser igual a esto. Y eso va a ser fácil de trabajar. Entonces, esa es la idea. Y entonces lo que nos queda para trabajar, como dije, en la parte del átomo de hidrógeno, va a ser la parte radial. Entonces, lo único, resumo el carretazo, de aquí es tener las definiciones de los polinomios de Laguerre, los polinomios asociados, de las funciones de Laguerre, cuáles son las condiciones de ortogonalidad y todas esas cosas. Las demostraciones de ortogonalidad, de recurrencias y todo eso son los ejercicios que eventualmente pueden caer para el final. Entonces, el jueves decidimos cómo vamos a hacer el final. Les voy a decir cómo lo vamos, porque tenemos 3 temas. Tenemos polinomios de Legendre asociados, armónicos, esféricos y momento angular. O sea, todo eso va en un bloque. Polinomios de Hermite, oscilador armónico cuántico. Polinomios de Laguerre y átomo de hidrógeno. Entonces, problemas específicos, raros, físicos, con polinomios de Hermite y con polinomios de Laguerre no vamos a hacer. O sea, casos físicos donde aparezca porque esa ecuación no la encontramos. ¿Cuáles son los casos físicos? O sea, ya los hicimos, o sea, los estamos haciendo en clase. El oscilador armónico cuántico y el átomo de hidrógeno. Entonces, de la teoría de la parte de los polinomios de Hermite y de Laguerre, simplemente lo que ustedes tienen ¿qué sería lo que tendrían que hacer? Repasar cómo hacer las demostraciones, pero esas demostraciones siguen la misma mecánica de todas las demostraciones que han hecho para los polinomios previos. Es, cambia de pronto la integral que aparece, pero no va a aparecer nada nuevo ahí, o sea, nada que ustedes no hayan hecho antes. El álgebra puede ser ligeramente distinta, pero eso ya está. Sin embargo, en el taller, con John, David, pueden hacer algún caso, pero no va a haber ningún problema físico distinto a eso. Ahora, entonces, estamos hablando de Hermite y Laguerre. Listo. ¿Qué falta? Falta, entonces, Legendre, los polinomios asociados de Legendre y los armónicos esféricos. Entonces, de los armónicos esféricos, el ejemplo es el momento angular para el armónico esférico. Y de los polinomios de Legendre, uno podría, porque la ecuación diferencial de los polinomios de Legendre sí aparece de la separación de variables hemisféricas, cuando m es diferente de 0, ¿se acuerdan? Entonces uno ahí sí podría poner, entre comillas, un ejemplo físico que no necesariamente sea el momento angular, es decir, un problema de potencial, por ejemplo, o de calor, donde uno lo que necesita resolver es la ecuación diferencial asociada de Legendre. Entonces, esos serían los temas del parcial, digámoslo así. Pero fíjense que los ejemplos físicos de momento angular, oscilador armónico y átomo de hidrógeno se están haciendo en clase. O sea, es lo que está hecho en clase, digamos, como ejemplo. O sea, hay que manejar bien los pasos intermedios, jugar con las cosas, pero no va a aparecer un problema distinto a eso. Sí puede aparecer en el caso de los polinomios de Legendre asociados, ahí sí. Y el resto es la teoría de base, es decir, condiciones de ortogonalidad, recurrencias, funciones generatrices, demostraciones o alguna demostración con eso. Pero yo creo, o sea, todavía no lo he definido, el jueves lo hablamos, que incluiría al final, porque si metemos 4 cosas va a quedar muy largo. Es decir, un problema de que oscila oscilado
armónicos esféricos y momento angular, otro que oscilador armónico cuántico y otro que incluya átomo de hidrógeno. Entonces ya tendríamos 3 problemas y de pronto una demostración con asociados de Legendre, o en vez de un caso físico o algo así. O sea, pues, si no, el parcial, si se meten muchas cosas más, el parcial es largo. Históricamente, este parcial no es tan difícil. El único pecado que yo veo y pasa en el parcial, sobre todo a los que a veces necesitan nota, es que se los tratan como son 4 casos. Aprenderse 4 casos de memoria o mirar las notas que hay por ahí es fácil. Y si uno le hace algún cambiecito ahí, como les pone la cascarita, porque, pues, o si no quedaría muy fácil, porque es un examen a libro abierto, entonces no es que copien exactamente lo que hay ahí. Entonces, si no lo entendió bien, puede que no lo, o sea, no lo resuelva, pero no hay preguntas diferentes a lo que ya está ahí. Eso es como la idea. ¿Alguna pregunta adicional sobre esto? Bien, entonces la idea es simplemente que el jueves terminamos el tema. Haremos pues lo que les estaba diciendo previamente en detalle. Lo haremos con despacio. Nos vamos a tomar 1 hora más o menos, un poquito más. Y después, como ya les habré subido la nota o alguna cosa, si alguien quiere revisar en la mañana, podemos hacer una lista pues, y revisamos el examen en la mañana. Y si no, les daré el tercer parcial, pues, y si no, les daré pues tiempo el viernes para que dejemos todo listo y así terminamos formalmente el curso. Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo tenía algo. Bueno, que usted al principio dijo que la clase del 24 no la habían grabado. No, Que no escuché. aparece en el Meet, no apareció grabada en el Meet. Sí, no quedó grabada. Porque es que yo no le puedo dar la orden de grabación porque uso una tablet y el Meet a mí no me deja. Entonces, normalmente alguno de ustedes le da la orden de grabación. Eso es, entonces, y le queda, al que le dio la orden de grabación, de una vez le queda pues compartida. Pero yo después se las tengo que compartir a ustedes. Una vez, pues, a unas horas después me aparece a mí. Pero se ve que ninguno le dio la orden de grabación porque los que normalmente lo hacían no estuvieron en la clase por motivos pues ajenos a sus circunstancias, pero porque siempre han asistido a la clase. Entonces, pues inclusive esta mañana me escribió uno de ellos. Ninguno de los que pone a grabar seguro estuvo, porque son varios los que han puesto a grabar normalmente. Ninguno estuvo y yo no me di cuenta, pues como para decirles, porque una vez yo estoy en el modo de presentación, a mí no me aparece nada. Por ejemplo, yo aquí sé que está grabando, pero porque ya estoy metido en el Meet. Pero cuando estoy en la pantallita donde escribo, ahí no me aparece nada. No, por eso no sé cuántos hay conectados, no, o sea, estoy ciego respecto a lo que está pasando con el Meet. Y lo que pasó fue que no aparece, o sea, en mi Drive no aparece, ya lo busqué y no está. La grabación del martes pasado no está. O sea, nadie le dio la orden de grabación. En este momento está grabando, yo creo que Juan Felipe o Mario, no sé quién le dio la orden de grabación en este momento, pero esta sí quedó grabada y como dije, la del jueves pasado también, pero la del martes pasado no quedó grabada. Por eso hice el repaso, digamos, muy rápidamente cuando empecé la clase. Esa fue la situación. Listo. Bueno, entonces nos vemos el jueves para terminar el curso, digamos, pues, y dando el taller y el final. Que tengan una feliz